Hola compañeros, maestra. Somos el equipo 5 conformado por Jesly, María de la Cruz, María de los Ángeles, Suheiri, Ulises y Axel. O sea yo, y en este video les estaré explicando qué es la filogenia y lo que estudia. La manera más simple de verlo es que la filogenia es el estudio comparativo de las diferencias y relaciones genéticas que hay entre los diferentes organismos. Bueno, eso es demasiado simple y un poco engañoso, así que mejor vayamos por partes. Es cierto que este campo de estudio durante los últimos años se ha centrado en el estudio molecular, yendo de comparar características en la hemoglobina de diferentes especies en los 60s hasta el estudio directo del ADN en los 80s, cuando Kary Mullis creó la PCR. La filogenia viene existiendo desde mucho antes y se puede decir que todo comenzó gracias a este barbón. Cuando Darwin publica su libro El origen de las especies, propone que todas las formas de vida están relacionadas y descienden de un solo ancestro común, del cual con el tiempo y para sobrevivir en su medio, fueron cambiando y se crearon ramificaciones que eventualmente dieron lugar a los organismos que vemos hoy. Darwin incluso creó un diagrama que es la única ilustración en su libro sobre esta idea de descendientes con modificaciones. Este de aquí, el cual podemos decir que es el primer árbol filogenético en concepto. Interesante palabra, ¿no? Árbol filogenético. Seguramente un nombre que es más familiar para todos sería árbol de vida. El mismo Darwin hace la comparación en su libro. Ok, quizá no sea un término tan común, lo acepto, pero en su tiempo sí que lo fue, en especial para este otro barbón, Ernst Haeckel, un zoólogo de los tiempos de Darwin que también fue un acérrimo defensor de Carlitos, y quien, unos años después de la publicación de El origen de las especies, acuñó el término filogenia, en su libro Generelle Morphologie der Organismen, o Morfología General de los Organismos. Haeckel también es quien popularizó y creó los primeros árboles de vida, los cuales en estos tiempos, antes del mencionado estudio molecular, estaban hechos basándose en la morfología, es decir, la forma y estructura de algo. Pero suficiente historia y preludio. La filogenia es la historia evolutiva y las relaciones de un organismo o grupo de organismos. En esencia, la filogenia estudia cómo se relacionan evolutivamente los organismos a través del tiempo, reconstruyendo linajes a partir de un ancestro común y analizando los cambios moleculares, morfológicos y genéticos que permiten inferir divergencias y afinidades entre especies. Su objetivo principal es conocer quién desciende de quién más allá de meras semejanzas superficiales. Pero ahora vayamos a ejemplos más cercanos a nosotros y así ahondar un poco más en lo que es la filogenia y en este caso cómo estudia a los humanos. Es útil mirar nuestra evolución desde una perspectiva general, cómo los cambios en nuestra anatomía y genética nos han diferenciado de otros homínidos a lo largo del tiempo. Esto nos permite preguntarnos, ¿cuáles han sido las causas y los efectos de estos cambios? Los seres humanos se distinguen, por ejemplo, por la postura erecta y un cerebro más grande que nos otorga capacidades como el lenguaje, el pensamiento simbólico y el uso de herramientas complejas. A nivel molecular, compartimos un 99% de nuestro genoma con los chimpancés. Sin embargo, ese 1% restante ha marcado una gran diferencia. ¿Qué originó algunos de estos cambios? Hace unos 20 millones de años, la placa india chocó con la asiática, dando origen a la cordillera del Himalaya. El clima cambió, se volvió más seco y las selvas de lo que hoy conocemos como África y Asia dieron paso a extensas sabanas. Según una hipótesis, los homínidos arborícolas ya no podían moverse entre las copas de los árboles. La selección natural favoreció entonces a aquellos capaces de desplazarse en campo abierto. Caminar en dos pies resultaba más eficiente. Consumía menos energía que desplazarse en cuatro miembros, pero la evolución no se limitó a nuestra forma de movernos. Desde los primeros Homo se observa un cambio a la dentadura.
dientes más pequeños, producto de una dieta con más carne y menos vegetales. Además, comenzaron a preparar sus alimentos antes de consumirlos, cocinándolos o aplastándolos. Y si hablamos de transformaciones decisivas, debemos mirar nuestro cerebro. La microcefalia, una enfermedad caracterizada por la reducción de su tamaño en un 70%, está asociada con el gen ASPM. Este mismo gen podría estar relacionado con el aumento del cerebro humano, que se triplicó en tan solo 2 millones de años. Gracias a esto emergieron capacidades fundamentales, el lenguaje, el pensamiento simbólico y otras funciones cognitivas. Habilidades que nos separaron definitivamente de los chimpancés y que constituyen el mayor componente de la evolución del cerebro humano, y por lo tanto, de nuestro sistema nervioso. Si el aumento del tamaño del cerebro nos separó de los chimpancés, ahora debemos preguntarnos, ¿cómo ha sido la evolución filogenética del sistema nervioso del ser humano? Aunque compartimos la mayoría de nuestras características genéticas, moleculares y celulares con otros seres vivos, somos especialmente semejantes a los primates. A lo largo de la evolución, nuestro sistema nervioso se ha ido adaptando para enfrentar las circunstancias de cada época. Veamos algunos ejemplos. Australopithecus robustus. Su cerebro medía entre 400 y 550 centímetros cúbicos, con una estructura similar a la de los simios modernos. Homo habilis. El tamaño cerebral aumentó a entre 500 y 800 centímetros cúbicos, con pliegues más complejos en la corteza, indicando un desarrollo mayor de funciones cognitivas. Homo erectus. Su cerebro alcanzaba entre 600 y 1100 centímetros cúbicos, con un lóbulo frontal más desarrollado, mejorando habilidades cognitivas como la comunicación. Homo neanderthalensis. Con un cerebro de 1200 a 1750 centímetros cúbicos, mostraba un lóbulo occipital muy desarrollado, favoreciendo una visión eficiente. Homo sapiens. Nuestro cerebro promedio es de 1200 a 1500 centímetros cúbicos, con un desarrollo completo en todas las áreas de la corteza cerebral, consolidando nuestras capacidades cognitivas y adaptativas. Ahora pasemos a las similitudes y diferencias entre los seres humanos y otras especies. La filogenia muestra que compartimos una base genética, bioquímica y de desarrollo con casi todas las especies, y una proximidad anatómica y conductual muy parecida a la de los primates, pero con diferencias clave que nos distinguen, en el cerebro, bipedestación, lenguaje y cultura. Entonces revisaremos 4 áreas específicas. La primera, bioquímica y genética. El ADN humano comparte gran similitud con otros seres vivos. Con chimpancés y bonobos compartimos entre 98 y 99% de coincidencia genética, alrededor de 85% con los ratones y más o menos 60% con las moscas de la fruta. Bioquímicamente usamos las mismas bases nitrogenadas, aminoácidos esenciales y vías metabólicas que la mayoría de los organismos. La diferencia está en la regulación de genes, más que en su presencia, lo que explica la complejidad cognitiva y adaptativa del humano. Continuemos con lo anatómico y morfológico. Los humanos compartimos el plan corporal vertebrado, columna, cráneo, 4 extremidades. Con los primates, las similitudes son manos prensiles, pulgar oponible, dentición similar, es decir, que tenemos incisivos, caninos, molares, visión estereoscópica, y algunas de las diferencias notables son nuestra bipedestación permanente, un cráneo con mayor capacidad encefálica, mandíbula menos prominente y reducción de caninos. En cuanto a lo embriológico u ontogénico, durante el desarrollo embrionario los humanos muestran estructuras comunes a otros vertebrados. Cola embrionaria, arcos branquiales, que en peces forman branquias y en humanos estructuras de la cabeza y el cuello. Los embriones de mamíferos, aves y reptiles pasan por fases muy similares en sus primeras etapas. La diferencia aparece en fases posteriores, donde el humano desarrolla encefalización acelerada y prolongada. Finalmente, en el área comportamental, humanos y otros primates comparten conductas como el uso de herramientas. Tanto chimpancés como cuervos y delfines las usan. Compartimos una comunicación compleja y un comportamiento social basado en jerarquías, en cooperación y empatía.
En humanos el comportamiento se caracteriza por un lenguaje simbólico articulado, cultura acumulativa, es decir, que el conocimiento se pasa de generación en generación, moral y normas sociales más estructuradas, y nuestra capacidad de autorreflexión y planificación a largo plazo.